Mi nombre es Norma Edith Loesa García, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Grandes Montañas. Y bueno, en esta ocasión estamos con el apartado de resultados que tiene también la intención de colaborar y de dar ideas, principalmente sugerencias, para poder ir concluyendo su documento recepcional en el capítulo de resultados. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Y bueno, esperemos que estas ideas que queremos con ustedes compartir sea de su agrado y principalmente que pueda ser un poco más claro para poder dar inicio a su documento recepcional en este capítulo, que suele en ocasiones tener sus dificultades, pero la verdad es un apartado que suele también tener principalmente todo nuestro sentir, todo nuestro ser y principalmente compartir esta gran experiencia de formación universitaria como gestor intercultural para el desarrollo. Bueno, como lo comentaba, esta serie de videos y principalmente lo incluido en el cuadernillo que se les brindó al inicio del periodo escolar, bueno, pues son capítulos principalmente o apartados que ustedes han ido revisando, avanzando con su asesora, y bueno, hemos ido puntualizando principalmente de qué se trata cada apartado, cuál es su intención que tiene cada uno de ellos. Y en este caso, bueno, cuando vieron la problematización, bueno, pues como todo, era ver ese panorama de la realidad en el cual ustedes establecieron preguntas y objetivos que ustedes se formularon y principalmente establecieron para poder establecer esa ruta y ese proceso de investigación vinculada. En el segundo capítulo, bueno, ustedes ya vieron un marco contextual donde, bueno, empezaron ustedes a relacionar, a describir ese análisis del territorio y del contexto. Y bueno, ustedes ya tienen ese apartado que realmente nos aporta mucho para comprender las situaciones que suceden en ese lugar donde ustedes realizaron su proyecto de investigación. Otro apartado interesante y principalmente muy importante es el aspecto metodológico en el que ustedes nos compartieron sus decisiones metodológicas para poder lograr cumplir sus objetivos. Y bueno, ustedes han ido compartiendo principalmente todas esas técnicas, estrategias para poder llevar a cabo. Entonces tuvieron que tomar muchas decisiones y bueno, los resultados que obtuvieron de esas decisiones son las que vamos a ir viendo más adelante. El capítulo teórico, bueno, también ustedes ya han ido avanzando, ya tienen más ideas y bueno, esa fue esa interacción con los textos, investigadores y otros aportes que ustedes fueron encontrando para fortalecer pues, precisamente esa búsqueda que ustedes se plantearon al inicio. Y bueno, finalmente este capítulo de resultados que tiene más que nada la intención de plasmar de manera escrita, bueno, otros materiales que ustedes también puedan tenerlos, pero en esta parte escrita se puede también nosotros, bueno, principalmente ustedes, que destaquen esos principales logros, aprendizajes y esos aportes significativos que ustedes detecten y que digan, esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que quiero que se conozca y que a través de la investigación vinculada pude lograr y principalmente que puedan ver estas imágenes de cómo inicié y cómo voy a concluir con una mirada al tener ya presente y más claro estos enfoques que la investigación vinculada nos permite, ¿no? Ustedes tienen ya más claro cuáles son esos enfoques, esos criterios, para qué nos sirve y principalmente cómo nos caracteriza de otros proyectos de investigación. Ese es el toque, principalmente que la UBI aporta
a través de la investigación. Bueno, esto es un ejemplo esquemático. Simplemente es como para aclarar por qué la insistencia en las preguntas de investigación, en los objetivos y en los resultados. Entonces, ustedes al formularse esa pregunta, bueno, establecieron objetivos principalmente pues para ver cómo poder dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué quiero preguntar? ¿Qué quiero conocer? Y es principalmente qué quiero lograr. ¿Cuál es el propósito de esos objetivos que me permita realmente lograrlos alcanzar, lograr aportar, desarrollar, llevar a cabo? Y bueno, cuando llegamos al apartado de resultados es principalmente el logro de ellos, o en su mayoría el logro de ellos. Y bueno, eso también nos permite tener pistas para los subtítulos de esos resultados, de ese capítulo. Ya con su asesor o asesora, bueno, ustedes podrán darle una forma mucho más apropiada y dependiendo pues de toda la información que ustedes tengan y que hayan priorizado y que hayan seleccionado para poderla plasmar, organizar y principalmente darle coherencia a lo que ustedes plantearon de manera inicial. Entonces, simplemente esto es un esquema, una forma de ver de cómo llegar a este apartado de resultados, porque suele ser en ocasiones que llegamos a este capítulo de resultados y bueno, pues vemos que en la metodología no estaba descrita. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salieron esta información? ¿De dónde surgió si no estaba ni planteada en la metodología y mucho menos en el objetivo y mucho menos en las preguntas? O estaban establecidas en las preguntas, pero en la metodología no lo establecí y el resultado está por ahí. Entonces esa es la coherencia que debe de tener con todos los apartados y con las decisiones que ustedes tomen de cómo organizar los capítulos. También eso es muy claro. Necesitamos aclararlo porque, bueno, esas son decisiones de ustedes de cómo organizar esos apartados, pero principalmente esa es la intención. Mientras ustedes tengan resuelto esta relación, va a quedar un documento muy pertinente. Bueno, una sugerencia, recomendación es enfatizar que el capítulo de resultados no es un listado de actividades realizadas. Suele ser frecuente que podamos nuevamente volver a repetir lo descrito en la metodología. Aquí tenemos que tener una mayor profundización, un mayor análisis de lo que resultó de esa información, de todo el proceso que tuvimos a través de las diversas actividades que ustedes estuvieron realizando. Por eso es importante priorizar. No vamos a poner todo ahí, información que muchas veces pues no logró, o a lo mejor sí es pertinente, pero necesitamos realmente darle ese toque para poderlo llevar a cabo a través del análisis. Entonces, también suele pasar que podemos poner, hice un taller y comentaron que fue de su agrado, hubo bastante participación, pero esa información no nos dice nada, simplemente necesitamos profundizar. Bueno, si hice un taller, ¿qué pasó en el taller? Por ejemplo, ¿qué dijeron? ¿Qué sucedió? ¿Qué aportó? ¿En qué contribuyó? ¿Qué podíamos mejorar? Entonces, en estos casos, tenemos que ir más allá, simplemente decir, hice un taller, sino hay que ir más allá para que nos puedan compartir ese taller, en qué contribuyó, en qué aportó, qué información nueva nos está dando, en qué acuerdos establecimos, ¿no? Bueno, este apartado de resultados, como lo hemos venido comentando, es un recuento, un análisis, una interpretación de esos resultados. Pero también para ustedes significa el desenlace de una historia, de un proceso que ustedes tuvieron desde el semestre que iniciaron su proyecto de investigación. Estas son algunas preguntas simplemente para poder pensar realmente qué voy a poder incluir en este apartado. El primero sería, ¿logramos dar respuesta a nuestras preguntas de investigación? Eso ustedes nos los van a poder compartir. Y bueno, pues principalmente hacer una valoración, si realmente este logro se llevó a cabo. El otro fueron las decisiones metodológicas tomadas.
con estas decisiones logramos cumplir con la mayoría de los objetivos y si no, ¿a qué se debió? Tenemos que buscar también esos factores o aspectos que hayan visto que hayan de cierta forma incidido y que limitaron el desarrollo de estas actividades. Esto que todo lo que fueron realizando, bueno, ¿qué se encontró? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su importancia? Eso es muy importante destacarlo, porque es ahí donde muchas veces tenemos resultados, pero son resultados inconclusos de cierta forma, porque no llegamos a detallar o a profundizar la información, nos quedamos en lo general, no damos un paso más allá para poder entender las características, efectos, causas que pudieron haber incidido en este apartado. La otra es, se logró atender la problemática planteada, se logró de cierta forma mejorar la situación, se logró generar un proceso con iniciativas. ¿Qué se logró con esto? O sea, ¿cuál fue el beneficio también para las personas y la población con las que estuvimos trabajando? ¿Qué se logró? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué procesos de transformación? Si esa era mi intención al inicio, de aportar, de mejorar, ¿qué logramos? Y a eso se refiere, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que como gestores interculturales contribuimos principalmente en nuestra localidad o en el contexto, trabajo, comunidad donde hayamos estado trabajando? Y bueno, esto también nos genera aprendizajes, tanto colectivos como individuales. ¿Cuáles identifican ustedes? ¿Qué identifican? ¿Qué aprendí? ¿Qué me faltó? Que a lo mejor que pude aprender de manera colectiva con las personas. Eso es muy importante también poderlo plasmar. Las personas que estuvieron colaborando con nosotros en estos procesos, pues, ellos fueron pieza clave principalmente para poder generar estos conocimientos, prácticas. Ellos son nuestros actores, ellos son principalmente estas personas que tenemos que destacar, su relevancia, que en este caso pues son los que le dan vida a este proceso de investigación. También hubo resultados no previstos, pero que son relevantes para sus aportes. También eso hay que analizarlo, porque surgió esta información, estos conocimientos y no los había yo considerado. Sin embargo, es importante también tomarlos en cuenta porque llegan a darnos también ciertas recomendaciones para futuras propuestas de investigación. Entonces, eso ustedes también tienen que irlo viendo. ¿Qué más sucedió? Y otra, ¿cómo destacas o cómo destacan los enfoques y criterios de la investigación vinculada para la gestión? Si recuerdan una de las imágenes al inicio, cómo inicia uno con una mirada y cómo va uno egresando ya con una distinta forma de ver el panorama, de ver la realidad. Ya tengo presente los enfoques de la interculturalidad, de género, de sustentabilidad, de la perspectiva de niñez, de lo participativo. Bueno, ahí tenemos que ir viendo, ¿no? Eso es principalmente una característica muy importante de la UBI, que nos hace distinto en nuestras investigaciones, que aportamos a través de estos enfoques. Esa es la clave y esa es la riqueza, principalmente cuando ya egresamos y que laboralmente ahora nos piden tener estas competencias, que tengan esa habilidad, esa competencia de poder ver la realidad, el panorama de estas formas, para que puedan ustedes también contribuir. Este apartado, bueno, pues también tenemos toda una información generada que tenemos que revisar, seleccionar, y esa selección pues también depende mucho de ustedes la relevancia y pertinencia, pero principalmente el análisis, porque ese análisis nos va a permitir ir identificando esa coherencia con el propósito de la investigación inicial. Entonces, si en nuestras preguntas y objetivos, nuestros objetivos iniciales establecimos analizar, bueno, pues, ¿qué es analizar?
casi siempre ponemos este verbo de analizar y es como, bueno, pues vamos a revisar qué hicimos, ¿no? Pero no va más allá este verbo, es más allá esta acción, porque precisamente es comprender todo lo que integra un todo, ¿no? El analizar también nos proporciona respuestas a nuestras preguntas de investigación. Nos permite conocer las circunstancias para tomar decisiones y generar conclusiones. También la información y datos obtenidos es identificar las ideas principales, darles coherencia y comprender las causas y efectos. De cierta manera, y muy generales, es analizar. Entonces, revisen principalmente si en este apartado dicen, bueno, tengo esta información, la voy a analizar, pero con este análisis ya encontré esas respuestas, con este análisis ya encontré qué pasó con eso, qué lo generó, qué sucedió. Vayan más allá. Cuando hablemos de análisis tenemos que ir más allá. Otro aspecto importante es cuando decimos voy a argumentar o te pide tu asesor o asesora, argumenta. Esa información que generaste del taller, del diálogo, de la charla, qué sé yo, de un sinfín de técnicas que ustedes hayan recurrido durante el proceso, pero ¿cómo las argumentan? Entonces, principalmente argumentar es que tú, con tu experiencia propia, des tu opinión, tu razón, pero principalmente que sean afirmativas, que tengan una base, que la puedas tú sustentar, que tenga evidencia, información, que tenga realmente una base para poderlo argumentar. Porque muchas veces damos nuestra opinión, pero sin saber o tener un fundamento o tener alguna base para poderlo defender. Entonces, principalmente estos argumentos, que es tu opinión, es tu razón y que principalmente cuando tú tengas alguna exposición o tengas que compartir, dices, mis argumentos son los siguientes, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, esto principalmente pues ayuda a brindar razones para defender una opinión. Bueno, el siguiente es comparar y contrastar. Comparar principalmente es identificar y examinar las características que pueden ser similares o las propias diferencias. Ese contrastar, que también es explicar, contrastar es explicar esas diferencias, es comparar una y otra de los datos e información obtenida de los procesos, de las experiencias de vida, de las prácticas, de los proyectos. Entonces, cuando dice comparar, bueno, pues voy a ver qué similitudes tiene o diferencias. Y contrastar es todavía profundizar un poquito más para ver esta situación que tenemos de poder dar una explicación. Cuando decimos también vamos a discutir, vamos a hacer una discusión de información, de lo encontrado. Bueno, pues vamos a presentar también nuestro punto de vista. Vamos a confrontar, vamos a ver qué está pasando, a comparar estos resultados, los puntos de vista teóricos y metodológicos con otras posturas de otros investigadores, con fundamento, con otras personas, ¿no? Muchas veces puede ser también con personas. Aquí también entra mucho lo axiológico, o sea, el poder tener esa tolerancia, paciencia para poder hacer una discusión. Muchas veces nos gana más. No, es que esta es mi razón. A veces sin tenerla, sino realmente por eso es argumentarlo, tenerle razones para poder hacer una discusión, ¿no? Estas discusiones también nos permite identificar y sostener las debilidades o limitantes. También nos permite la discusión tener fortaleza, las potencialidades, los aportes, la contribución que estamos haciendo a la investigación. Y también nos ayuda a plantear conclusiones y recomendaciones. Entonces, ahí haciendo discusión, puedo ir anotando esto. Esta es mi conclusión de este análisis, que tuvo una discusión tal vez de lo que vi de manera escrita o de lo que me dijo el campesino, lo que me dijeron las mujeres, lo que me dijeron los niños y las niñas. Entonces eso es muy importante poder hacer esta discusión. Cuando decimos vamos a explicar es precisamente compartir, expresar, puntualizar de manera más clara
estas ideas que muchas veces no queda del todo entendido. Entonces necesitamos volver a explicar, o que hayamos redactado algún apartado y nos puede también la recomendación explica de manera más detallada o profundiza cierta información. Bueno, pues tenemos que volver a aclarar porque puede faltar información o porque necesitamos ser más claros en la redacción. La clave pues es la redacción y eso hay que ir también considerando con su asesor, su asesora sobre estas formas de redacción para que tengan un proceso más fácil de poderlo hacer. Y bueno, esta relación y coherencia de lo teórico, lo metodológico, y en este caso los criterios y enfoques de la UBI en los diversos tipos de resultados. Cuando mencionamos, mi proceso fue participativo. ¿Cómo hacemos visible esto de lo participativo? No nada más es decir, se logró la participación, hubo muy buena participación y esa es únicamente mi valoración. Sin embargo, es precisamente, si ya lo describí en la parte metodológica, cómo lo hice, de qué se trata este proceso participativo, también es demostrar, argumentar, analizar, discutir, reflexionar sobre ese proceso y con los sujetos que lo colaboraron durante las diversas actividades. ¿Cómo se comparte? ¿Qué se platica? ¿Cómo se analiza ese proceso? ¿Logramos transformar o mejorar las condiciones por medio de la colaboración, la investigación vinculada para la gestión? Entonces, hay que revisar cuando escribimos, hice un taller participativo, mi metodología fue participativa. Reflexionen sobre eso principalmente. ¿Cómo se comparte? Eso queremos, porque muchas veces también suele ser una pregunta. Cuando dices participativo, ¿a qué te estás refiriendo? No solo a la asistencia, sino va más allá. Cómo colaboran, cómo es esa interacción para poder tomar decisiones, para poder lograr ese cambio que necesitamos a través de la colaboración de varias personas o de los puntos de vista también. Otro punto es lo etnográfico, cómo hacemos esa descripción. Decimos, mi trabajo fue etnográfico, mis resultados tienen este fin de descripción y análisis, pero resulta que no es del todo así, simplemente es una descripción de datos, de información, pero que no nos permite comprender del todo la situación que está pasando. Entonces, con esta parte etnográfica, esperamos tener unos resultados que nos ayuden a comprender las posturas y percepciones de las personas o aspectos que se requieran analizar. Cuando decimos lo simbólico también, ¿qué significa eso de lo simbólico? Y principalmente en nuestras regiones, lo cultural, lo social, lo lingüístico, ¿no? Ahí voy a integrar a los dos. ¿Cómo inciden y se interpretan desde lo intercultural? ¿Cómo se reconoce, cómo se valora, cómo se integra? Principalmente, ¿cómo se promueve? ¿No? Entonces, ¿cómo se escribe e interpreta? Entonces, aquí es muy importante darlo a conocer. Esto es una riqueza principalmente de los documentos recepcionales porque es compartir un mundo que para muchas personas puede ser desconocida esta información o no comprenden del todo el por qué realizamos ciertas prácticas, el por qué pensamos de cierta forma de un proceso, de una forma de una práctica o de cómo estas forman parte de nuestra vida misma, ¿no? Entonces es muy importante lo simbólico, lo lingüístico, pero cómo lo plasmo, cómo puedo hacer que las personas que lleguen a leer este documento sientan lo que yo quiero transmitir principalmente, que comprendan cuál es el mundo, ¿no? En el que estamos desarrollando principalmente y principalmente desde lo cultural. Eso es muy importante darlo a conocer. Bueno, en esta siguiente diapositiva, bueno, simplemente es mencionar estos enfoques que ya los hemos venido mencionando de cierta forma, ¿no? Pero ahora en este capítulo, ¿cómo los hago visibles? Aquí es donde tengo que dar a conocer realmente, si ya dije el cómo lo hice, pues aquí tengo que ver ahora todo ese análisis generado de la información de los datos.
Entonces, cuando hablamos principalmente, aquí tengo que analizar nuevamente, analizar esas relaciones, interrelaciones que se sustentan en esa diversidad que tuvimos durante nuestro proceso, ya sea de manera armónica o de conflicto, de tensión, ¿no? Realmente, ¿qué logramos transformar o qué se limitó o se debilitó también durante el proceso? Eso hay que también poderlo mencionar en este apartado. También sobre, pues cuando hablamos de ese perfil también de egreso, ya hablamos, ustedes durante estos procesos van adquiriendo ciertas competencias interculturales para su egreso, que son los aspectos teóricos, heurísticos y axiológicos. Esto es muy importante porque aparte de comentar si aprendí conceptualmente, teóricamente, aprendí qué tal autor, pero también aprendí a hacerlo de esta forma, aprendí cómo hacerlo, pero también es muy importante la parte axiológica, el cómo soy, el cómo me relaciono, el cómo reacciono, el cómo me comprometo. Esto es muy importante, el compromiso y la responsabilidad que estamos asumiendo nosotros, el comprender que el ser o tener estos enfoques interculturales nos lleva a un compromiso con la sociedad, con la familia, con la población, y si llegamos a estar en un ámbito laboral, institucional, bueno, todavía tenemos que tener ese compromiso de poder hacer las cosas mucho mejor con la intención de mejorar. La gestión intercultural, bueno, eso es algo también que nos llegan a preguntar mucho en sus exámenes profesionales, o a ustedes les van a preguntar o les han preguntado, ¿no? ¿Y cómo haces visible en este proceso? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo puedes tú compartir? Hablar que esta investigación tuvo este enfoque de gestión intercultural. ¿Qué logramos hacer a través de la gestión? ¿Qué tipo de gestión estamos hablando también? Llegamos en ocasiones a decir, mi proyecto sí tuvo gestión, porque gestioné un espacio, gestioné un oficio, gestioné cosas muy generales. Esa gestión también la tienen ustedes que analizar, qué tipo de gestión estuvieron realizando para poder compartir nuevamente y poder analizar qué sucedió con este tipo de gestión y cuál fue esa relación que tuvieron a través de este enfoque intercultural. Lo interactoral y de género, bueno, son enfoques que principalmente la UBI destaca bastante, ¿no? Y principalmente, bueno, pues es dar a conocer y analizar y comprender esos fenómenos socioculturales que suceden con todas estas personas que estuvieron colaborando durante nuestro proceso de investigación, ¿no? Entonces son recomendaciones que sí hay que tomarlas en cuenta, pues para ir detallando y de la redacción principalmente, que no se nos vaya a olvidar. Y así como estos enfoques, pues hay más, ¿no? Que ya los hemos mencionado, ¿no? El enfoque sustentable, el enfoque de los derechos, de la niñez, los enfoques que ustedes hayan tomado en cuenta o que hayan sido pieza clave de su proyecto, bueno, aquí es el momento para poderlo hacer. Porque bueno, les van a también de cierta forma a solicitar que profundicen. Bueno, si hiciste un trabajo con tal enfoque, pues dónde está esa información y cómo la estás redactando. Entonces hay que hacer lo más visible posible esta información. Otro dato importante son los análisis que hacemos cuando decimos manejé datos estadísticos o manejé datos cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál es su diferencia en ellos? ¿No? Pero aquí únicamente me voy a enfocar en la parte cuantitativa. Lo cualitativo, bueno, pues ya es principalmente hacer esa valoración que estamos haciendo de nuestros resultados, de la información, como ya lo fuimos explicando anteriormente, ¿no? Aquí detallando, examinando. Y en la parte cuantitativa es tener como ciertos indicadores para poder evaluar. Y esa es una parte, pero también el cómo integro ciertos datos únicamente en algunos apartados, que llego a poner una gráfica de población o alguna gráfica de algún dato que necesito destacar,
pero sin profundizar y sin tener relación. La coloco ahí, pero pues no nos das más información. El tener datos estadísticos nos permite también interpretarlos. Hay que saber interpretar, no nada más colocar o generar una gráfica, sino saber interpretar a qué se refieren esos números, esos porcentajes que nos están diciendo, ¿no? Entonces, si tu proyecto de investigación tiene datos que realizaste, que generaste a través de diversas técnicas de investigación y que dices, bueno, ¿y ahora cómo los puedo yo organizar? ¿Cómo los puedo presentar? Encuestas, entrevistas, cuadros, ¿no? Muchas veces ponemos cuadros también con información muy relevante, pero si poderla interpretar, nada más ponemos nombres, podemos poner una tabla de plantas medicinales sin saber qué más puedo buscar o encontrar que me pueda dar mayor información. Entonces bueno, tengo esta información. ¿Qué más puedo encontrar de ella? ¿Qué otros datos me está brindando que no puedo encontrar? Entonces, de eso se trata, analizar, interpretar esa información que ustedes tienen ahí. Busquen, a ver, tengo una tabla, tengo un cuadro, tengo estas respuestas, Entonces, tratemos de darle su importancia y principalmente de rastrear. Vámonos más al fondo de esa información para poder tener un rico, principalmente, apartado de resultados. Y bueno, también esto nos permite destacar los principales aprendizajes relevantes y aportes significativos, como ya lo mencionamos en estos ámbitos de lo teórico, heurístico y axiológico, ¿no? Entonces, es compartir, es destacar estos aprendizajes relevantes y que ustedes han ido quedando para su propia formación y para su propia vida. También es elaborar y entrelazar entre los diversos apartados de tu documento. Ahora que ya van en este apartado, van a ver la coherencia y relación de los capítulos previos a y bueno, pues esa es la importancia de destacar también las dificultades y retos que hemos tenido para su organización, o sea, qué me ha faltado, qué del todo no he comprendido, me falta aclarar, no sabía que hice esto y esto se llama así, por ejemplo, ¿no? O que este resultado que tengo aquí, pues salió de tal enfoque o de tal proceso. Entonces es muy importante poder realizar este entrelazado. También la parte de destacar el proceso de gestión intercultural, como lo mencionaba anteriormente. Es muy relevante y es importante que conozcan su trabajo, cómo se hace un proceso, cómo se hace una investigación a través de la gestión intercultural, qué nos permite, qué aporta, qué estamos contribuyendo con esta gestión intercultural para la cual ustedes están formando. También es hacer este recuento del aprendido de manera crítica y analítica. Cuando decimos crítica, bueno, pues es también asumir nuestros limitantes o a lo mejor situaciones que tenemos que tener muy claro, pero también saber reconocer, ¿no? Saber reconocer, asumir, identificar y aportar. Esta sistematización del proceso de sus propias experiencias, de todas las actividades que llegaron a realizar, tiene esa intención, que en este apartado lleguen a hacer un reencuentro con esta finalidad. Y bueno, de cierta forma, como los comentaba, al ir realizando cada apartado de resultados, ustedes van generando conclusiones, reflexiones y recomendaciones por lo general. Esto depende también de la forma en cómo tu asesor o asesora te vaya sugiriendo. Esta es una de tantas o una forma muy general de hacerlo, pero principalmente cuando hacemos una conclusión decimos, vamos a hacer nuestro apartado de conclusiones. ¿Y qué es una conclusión? ¿Cómo le hago? No es volver a repetir la información, porque suele ser eso. Muchas veces cometemos ese error de volver a repetir tanto el problema o el cómo lo hice. No, la conclusión es de toda esta información, estos son mis argumentos, estas son mis afirmaciones, esta es mi conclusión de todo esto, esta es mi conclusión que tiene que ser de manera concreta y clara qué pasó.
destaca y resume las ideas y aportes principales. Cuando hablamos de recomendaciones, pues son precisamente pues, propuestas de mejora, de sugerencias, de reflexiones que se generaron y que tienen la intención de que cuando alguien lo lea o que otros estudiantes UBI, cuando lean su documento, lean estas recomendaciones que ustedes hacen por la experiencia que ya tuvieron con este proceso. Y bueno, esto nos ayuda mucho, ¿no? Puede mejorar o no volver a cometer ciertos errores que fuimos teniendo en este proceso. Las reflexiones también nos permite generar conclusiones, ¿no? Esta valoración general del propio proceso, de la experiencia de vida, de profesionalización y elementos a seguir para seguir pues, profundizando. ¿Y en qué contribuye esta experiencia de investigación, tanto para la formación como estudiantes de la vida, a la población, a la región, a la universidad, el conocimiento mismo, ¿no? ¿En qué está contribuyendo? ¿En qué contribuye este documento recepcional? ¿En qué contribuye estos conocimientos y prácticas que ustedes están destacando? Que digan, en mi documento recepcional, esto es lo principal. Y con esto quiero transformar, quiero mejorar, quiero que tomen en cuenta esta experiencia, esta información para ciertos procesos, porque esto funciona, porque esto puede mejorar, porque puede cambiar. Y eso se refiere a los procesos de transformación, ¿no? Y también, como ya lo mencionamos, estos obstáculos que suelen suceder, que son normales, pero que también hay que saber explicar. Hay que también que comentar esos retos limitantes que tuvimos en el proceso, porque eso también nos da idea de cómo poderlos atender, de dar alguna recomendación o principalmente de tener cuidado cuando tenga estos procesos. Y bueno, finalmente, con estas ideas generales de este apartado, y que bueno, como lo hemos mencionado, estos videos y el cuadernillo tienen la intención no de suplir al asesor o asesora, simplemente son de brindar ideas, sugerencias y recomendaciones para ir logrando ciertos apartados en los cuales tengas dudas. Y bueno, esperemos que con este pequeño video, de manera muy general, pronto te veremos en tu defensa, dando tus argumentos, dando tus análisis, principalmente comparando y contrastando, ¿no? De manera crítica y analítica, todo este proceso que tú nos has llegado a compartir de manera escrita en esta ocasión, pero principalmente en este momento, pues vamos a ver pues todo lo que nos quieras compartir, pero realmente inicia un camino de desempeño profesional, de compromiso y responsabilidad para contribuir a la sociedad y al entorno que tanto nos necesita a través de la gestión intercultural. Entonces, pronto nos vamos a ver, pronto vamos a estar escuchándote de todo este proceso que estás teniendo de manera ahorita en el momento de redacción, pero el escucharte, comprender, también tu experiencia nos va a servir mucho como docentes. Y bueno, con esto pues agradecemos a todos ustedes que nos escuchen, que tomen en cuenta estas ideas y bueno, nuestro reconocimiento hacia ustedes porque han confiado en la UBI. Gracias por confiar en la UBI, gracias por compartir, gracias por aprender, gracias principalmente por brindarnos y ser nuestro motivo para seguir en la Universidad Veracruzana Intercultural. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer y hay mucho que contribuir y aportar. Entonces, gracias y bueno, con esto concluimos nuestra presentación del apartado de resultados. Muchas gracias y nos vemos pronto.